Sí, mi nuevo libro Inmaturi empieza con una vivencia personal. El libro es una historia muy personal porque tiene que ver con el nacimiento de mis hijos hace 3 años, y con ese nacimiento vienen también unos miedos nuevos, que son los miedos de la paternidad que uno lleva en el ADN. 622 es el nombre de la introducción, del prólogo del libro, que de alguna manera es el relato auténtico que yo viví cuando 2 meses antes de que tuvieran que nacer mis hijos, pues mi mujer Celia parece que empieza bueno, parece que da a luz, que me despierta además muy temprano por la mañana, 5 de la mañana aproximadamente, y me dice: oye Javi, creo que se ha roto la bolsa, vámonos al hospital. Nos vamos rápidamente al hospital, aún quedan 2 meses, los médicos nos dicen tranquilidad porque es posible de alguna manera aguantar ahí una semana más aproximadamente. Y entonces yo me doy cuenta de una serie de casualidades, ¿no? Ese día en el que sucede esto es 22 de junio, 22 del 6. Yo llevo un libro conmigo, un libro que cojo rápidamente porque un padre está acostumbrado a las largas horas de espera, ¿no? En esas salas, en esos pasillos. Y el libro que yo llevaba conmigo ese día era El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker, 622. Pero es que, para más casualidad, yo esa mañana escribo mensajes a los amigos, a mi madre, a mi padre, a la familia de Celia, y digamos que a su hermana, a Ángela, le dejo un mensaje de WhatsApp, y ella está teniendo un sueño, porque son las 6 de la mañana, tiene un sueño un poco convulso, pega un manotazo en sueños, le da un golpe a su teléfono sale disparado, coge el teléfono y gracias a eso, a ese sueño, a ese despertar repentino, ve mi mensaje en el que yo le digo que su hermana está ingresada en el hospital. Cuando vemos la hora a la que yo le mando el mensaje, resulta que son las 6:22. Y ahí es cuando yo empiezo a preguntarme: oye, ¿no será que estoy viendo el 6:22 por todas partes y hoy es 22 del 6? ¿Será que van a nacer hoy los niños? Y al final, efectivamente, ese fue el día que nacieron los pequeños. Bueno, de alguna manera siempre me había interesado la idea del niño fantasma como algo que culturalmente nos ha impresionado desde siempre, ¿no? Que es algo además que se ha convertido en un icono en la cultura, en la literatura, en el cine: las gemelas del Resplandor, el niño del espinazo del diablo, la niña que sale de un pozo en The Ring también para vengar su muerte. Pero casualmente, cuando nacen mis hijos, hace 3 años, empiezo a recibir en mi correo electrónico muchos testimonios de personas que afirman haberse encontrado directamente con el fantasma de un niño. Y claro, eso que a mí me había interesado desde el punto de vista de la cultura, de pronto adquiere un interés mucho más especial, ¿no? Porque, como decía, cuando eres padre nacen unos miedos nuevos, unos miedos que tú no tenías conocidos, ¿no? No los tenías controlados, y de alguna manera Inmaturi es una manera de escribir un libro sobre esos fantasmas de niños, preguntándome por qué nos dan tanto miedo, especialmente ese tipo de figuras, y acudiendo a los testigos, ¿no? Es una forma de mirar directamente a los ojos del miedo, de ese miedo que de alguna manera había nacido también junto a mis hijos. Claro, es muy interesante que en el fondo hay grandes historias que se han contado, que han pasado de boca en boca a lo largo de la historia y que podrían considerarse leyendas urbanas. Pero de pronto uno encuentra al testigo que de viva voz, de manera directa, te cuenta que a él le ha pasado, y es ahí cuando uno se lleva la enorme sorpresa, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Inmaturi, una de esas grandes sorpresas es descubrir que hay una serie de figuras que tradicionalmente se han representado de forma prácticamente idéntica a lo largo de toda la historia y en todas las partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en España está la portuguesa, que es una mujer que aparece con un bebé en brazos cerca de la base de Talavera la Real, en Badajoz. Y claro, mucha gente dice que se ha encontrado con esa figura, una figura fantasmal, que es una mujer que fue atropellada en ese tramo de la Nacional 5. Bueno, pues resulta que en México hay una historia muy similar, que es la Llorona, ¿no? Que es una madre que ha ahogado a sus hijas y que se aparece algunas noches de lluvia, muy cerca de algunas zonas lacustres, para hacer visible el horror de lo que ella misma ha llevado a cabo con sus manos. Ella después se suicidó y recurre a los paseantes que van por estas zonas de bosque en algunas partes de México. Pero es que también en Japón, cuando estuve allí investigando el mundo de los fantasmas japoneses, que es muy completo, descubrí que hay otra figura, que es la Ubume, que también es una madre que aparece con su bebé en brazos y que viene casi a llevarse, dice la tradición, a los bebés que acaban de nacer. Por lo tanto, es muy curioso darte cuenta
que hay historias que parecen muy nuestras, muy propias, pero que se repiten de manera idéntica en todas partes del mundo. Bueno, al final uno busca escribir sobre lo que le fascina, sobre lo que le apasiona, sobre lo que le interesa, y aquí estamos en una biblioteca que está llena de libros de todo tipo de temáticas, ¿no? Aquí hay cabida para libros de historia, para libros de arte, para libros de arqueología, de antropología, y yo siempre he tenido la preocupación o el interés de que precisamente como estos temas son temas difíciles de creer en ocasiones, que se ponen especialmente en duda, pues a nivel periodístico había que dotarles de un rigor muy especial, ¿no? Por eso aquí hay libros de todo tipo, hay libros donde yo recurro a expertos en historia del arte, donde hay trabajos de conservadores, por ejemplo, de museos importantísimos como el British Museum en Londres, que han estudiado a fondo la tradición de las apariciones de fantasmas en el arte, por ejemplo, y de alguna manera eso evidentemente es lo que tú intentas dejar en el libro, pero a veces el libro también deja algo de él en ti, y eso es lo mágico, es como una simbiosis. Tú aportas algo, pero este libro, este Inmaturi, deja también algo en mí. Y lo que deja en mí, paradójicamente, a pesar de ser un libro de fantasmas, es una necesidad absoluta de aferrarme a la vida, porque creo que en definitiva el miedo al fantasma del niño es un miedo a la muerte, a la pérdida, porque el niño, cuento en el libro, viene a decirnos, el fantasma del niño, con su cuerpecito pálido bajo la luz de la luna, que si él ha muerto a deshora, tampoco existe la certeza de un mañana para nosotros. Y no por casualidad, el libro termina con una frase que dice, todo es ahora. De alguna forma, aunque sorprenda, ¿no?, hablando de muerte, hablando de fantasmas, hablando de apariciones, en el fondo, lo que esto ha dejado en mí es una necesidad de valorar el día a día. Sí, es bonito porque en el fondo el libro no se queda solo en la experiencia del libro, que ya es una gran experiencia, ¿no? Pero mi idea era que esto pareciera un cuaderno de campo, pareciera esos cuadernos de campo que yo tengo aquí a mi espalda, que son los cuadernos que yo llevo a todas las investigaciones, donde voy escribiendo notas, donde voy apuntando teléfonos, donde voy dejando incluso tarjetas de hotel, y quería que eso estuviera muy presente en el libro, ¿no? Las fotografías, el libro está lleno de fotografías en blanco y negro, en color, de mapas, de esquemas y también de esos códigos QR que permiten completar la experiencia, ¿no? Con el teléfono móvil uno puede escanear el código QR y claro, yo hablo por ejemplo de un sonido que captamos en un colegio abandonado donde hacía décadas que ya no había niños y donde en mitad de la noche, para nuestra sorpresa y para nuestra congoja también, pues captamos unas voces de niño que se prolongan durante 1 minuto aproximadamente. Sería una grabación psicofónica excepcional, porque la mayoría duran apenas unos segundos. Esta es una grabación de 1 minuto y que aparece aquí en el libro, ¿no? Y el que quiera ir un paso más allá, pues puede hacer el esfuerzo de escucharla y valorar también y sacar sus conclusiones. Cuando tú estás escribiendo, cuando lo estás haciendo de verdad, cuando estás sumergido en profundidad en el proceso creativo, yo además utilizo músicas muy especiales para entrar en ambiente, la oscuridad, la soledad del despacho, rodeado de libros, recordando viejas historias, recurriendo a fotografías, reescuchando en ocasiones las entrevistas que has llevado a cabo para transcribirlas en el libro. Claro, entras en un ambiente que es muy especial, un ambiente en el que estás tú solo con estas historias. Y he de reconocer que en ocasiones sí que he estado un poco inquieto, pero creo que eso era bueno, ¿no? Porque creo que los libros tienen que transmitir, ¿no? Tienen que transmitir esas emociones que yo vivo cuando estoy en el cementerio de Aceitunilla, por ejemplo, a solas, buscando el rastro del niño blanco, como le dicen allí, a una figura espectral de pequeño tamaño. De alguna manera, cuando te sometes a la soledad del entorno, tienes que repetirla luego en tu despacho para transmitir eso al lector. Y creo que lo he conseguido, ¿no? Porque al menos yo, en algunas ocasiones, me he generado a mí mismo esa incomodidad, esa sensación un poco incómoda. El miedo es sin duda nuestra manera de seguir vivos prácticamente desde los orígenes de la humanidad, ¿no? El miedo nos mantenía alerta, el miedo nos hacía estar especialmente preparados para la llegada del depredador que podía acabar con nosotros en cualquier momento. Ahora, por fortuna, vivimos en la sociedad del bienestar y los miedos cada vez son más controlados o miedos relativamente cómodos. Tenemos la suerte de no haber sufrido una guerra, de no haber sufrido directamente, ¿no?, alguna de estas situaciones de angustia, pero creo sinceramente que el miedo es todavía la emoción más pura, más auténtica, más original y la que nos hace sentir más vivos, ¿no? Por tanto, el miedo nos acompaña de manera fundamental desde los orígenes de la humanidad y por eso nos gusta experimentarlo.
Bueno, la verdad es que no deja de sorprenderme llenar en Ciudad Real, ¿no? Y de una manera tan especial, tan bonita, porque ya habíamos hecho cosas muy chulas, por ejemplo, en el patio del Museo Villaseñor, en algunas salas del Villaseñor, pero esto fue llenar los jardines del Prado con 200 personas, escuchando con esas caras de asombro, ¿no? Y fue muy bonito, porque uno espera o cree que en Ciudad Real, donde uno vive, donde uno pasea habitualmente, donde ya había hecho firmas en la Feria del Libro hacía pocos meses, de alguna manera ya le tienen a uno muy visto, ¿no? Pero que de pronto se llene el Prado, pues para mí es uno de esos momentos, una de esas imágenes que se me van a quedar para siempre, ¿no? Y es muy bonito y la gente tiene un cariño muy especial y sienten mucho orgullo y te animan también a sacar la ciudad en televisión, ¿no? En un programa como Cuarto Milenio, buscar historias que siempre hemos considerado muy nuestras y compartirlas con el gran público. Pues a mí eso me parece una maravilla. Bueno, pues cuando uno termina de escribir un libro termina un poco agotado porque el proceso es bastante agotador en toda la vorágine de la promoción del libro, de las presentaciones, pues también, pero de alguna manera surgen ideas, ¿no? Van surgiendo ideas y a mí me gustaría contar de alguna manera cómo es la vida de una persona que se dedica a estos temas, ¿no? A entrevistar a la gente. Todo esto está de fondo en mis libros, pero explicarlo de manera detallada con algunas aventuras que nos pasan y que en ocasiones nos traemos a casa, pues sería muy interesante, ¿no? Y yo creo que sería el próximo paso, porque aquí en este despacho hay piezas, hay fragmentos que han pertenecido a escenarios del misterio de verdad, como por ejemplo las caras de Belmez. Aquí hay parte de esas caras de Belmez. Cómo es vivir en una casa donde uno guarda también pequeños tesoros del misterio, pues sería una historia, yo creo, digna de contar.